Emmy Noether, una matemática ideal, un ensayo de David Blanco Lacerna. Reseña. Emmy Noether es la única mujer cuyo nombre puede encontrarse al hojear un texto clásico de física o matemáticas al lado de Gauss o Einstein, debido en primer lugar a su condición de mujer y más tarde por ser judía en la Alemania nazi de los años 30, tuvo que dar clases de manera semiclandestina y colaborar anónimamente en la principal revista matemática de su tiempo. La magnitud de su influencia puede ser igualada por muy pocos matemáticos del siglo XX. Entre otras cosas, contribuyó decisivamente a dotar de una base matemática sólida a la teoría general de la relatividad, y el propio Einstein se involucró en el largo y escandaloso proceso para que fuera admitida en el claustro de la Universidad de Gotinga. Introducción. ¿Qué puede esperarse de las mujeres si se reflexiona que en el mundo entero no ha podido producir este sexo un solo genio verdaderamente grande? La mujer, Arthur Schopenhauer. La principal diferencia entre las capacidades intelectuales de los dos sexos se manifiesta en que el hombre alcanza una mayor excelencia que la mujer en cualquier tarea que emprenda. Requiera esta un pensamiento profundo, sensatez o imaginación, o simplemente el ejercicio de las manos y los sentidos. Si se hicieran dos listas con los hombres y mujeres más eminentes en el ejercicio de la poesía, la pintura, la escultura, la música, tanto compositores como intérpretes, la historia, la ciencia y la filosofía, haciendo figurar media docena de nombres bajo cada categoría, ambas listas no admitirían comparación alguna. La descendencia del hombre, Charles Darwin. La mujer, por tanto, no debe aprender ninguna geometría, lo bello y lo sublime, Immanuel Kant. La mujer sabia da miedo, es una singularidad, ya no es mujer o incluso es ridícula, un espantapájaros que en algunos produce estremecimientos de fiebre. Quizás sea una casualidad o un mal presagio que, para contar con la historia de las mujeres que dedicaron su vida a las matemáticas, haya que empezar con una mártir. Alrededor del siglo VIII, el obispo de Niquios todavía parece indignarse, a pesar de que hayan transcurrido ya más de 300 años, cuando evoca en su crónica aquellos días en los que apareció en Alejandría una filósofa, una pagana llamada Hipatia. Se entregaba todo su tiempo a la magia, los astrolabios y los instrumentos musicales. Encantaba a la multitud con sus malas artes, y el gobernador de la ciudad la honraba en exceso porque la mujer le había hechizado,
y así él mudó su costumbre y dejó de acudir a la iglesia. En los manuales de historia de las matemáticas figura una descripción menos apasionada, pero también más breve, de la obra de Hipatia. Su nombre puede encontrarse entre las últimas páginas dedicadas a la escuela greco-alejandrina, que fue cultivada por Ptolomeo, Herón e Hiparco, y cuyos puntos más altos coinciden con la cumbre de toda la matemática antigua. Arquímedes. A Hipatia apenas le conceden un par de líneas en las que leemos que fue hija del filósofo Teón y que escribió comentarios sobre la aritmética de Diofanto y las secciones cónicas de Apolonio. En las fuentes originales que refieren el asesinato de Hipatia, la versión de un historiador bizantino, Sócrates Escolástico, es la que exhibe una mayor fascinación por los detalles. En su historia de la Iglesia, Escolástico narra cómo en el año 415, llegado el tiempo de Cuaresma, un grupo de fanáticos cristianos acechó el carruaje que transportaba a Hipatia para saltar sobre ella y arrancarla a golpes de su asiento. Una vez caída en el suelo, una multitud se arremolinó a su alrededor, atraída por un mismo presentimiento de sangre. La muchedumbre la arrastró por las calles de Alejandría hasta la iglesia de Cesarea, donde la desnudaron y emplearon el filo de unas conchas para desgarrar y desmembrar su cuerpo. A partir de entonces, las mujeres que considerasen la posibilidad de seguir los pasos de Hipatia y dedicarse al estudio de las ciencias, bien podían interpretar el trágico final de su predecesora como una advertencia. En algún recodo del camino a ellas también las acechaba una multitud armada de conchas, en su caso retóricas, dispuestas a despellejarlas. Durante siglos, la única mujer tolerada en las proximidades de Euclides fue Polimnia, musa de la geometría y la danza, que debía contentarse con aportar su belleza majestática y sus bártulos simbólicos al frontispicio de las obras cuyo genio siempre masculino inspiraba. Nadie ponía reparos a que en sus ratos libres soplara su caprichosa inspiración sobre las bailarinas, pero jamás debía dejar escapar un teorema dentro del frágil cerebro de una mujer. Quizás en el caso de quizás en el caso de Emmy Noether, nacida en 1882 en el reino de Baviera, se acababa de incorporarse como un estado más al imperio alemán. El descuido de la musa tuviese una cierta justificación, ya que la joven adoraba la danza. Con el advenimiento del Segundo Reich, algunas inercias tradicionales pidieron variar su curso, pero sin estridencias. El propio emperador desaprobaba algunas de las modas que empezaban a apuntar. La principal tarea de la mujer alemana
se veía obligado a recordar no consiste en asistir a reuniones públicas o pertenecer a determinadas sociedades cuyo único propósito es conseguir unos supuestos derechos que les permitan emular a los hombres, sino en la callada labor del hogar y la familia. Para los alemanes de la época, por tanto, una mujer matemática seguía siendo algo más que una paradoja verbal o un error de sintaxis. Era una criatura fantástica que pertenecía a la misma categoría monstruosa de los hipógrifos y los centauros. Es cierto que 100 años atrás Sophie Germain se había ganado el respeto de Lagrange y Gauss, aunque al principio tuviera que calzarse un bigote epistolar, haciéndose pasar por Monsieur Leblanc para dar comienzo a su correspondencia con ambos. Nadie negaba que esta mujer hubiera protagonizado el único asalto significativo al teorema de Fermat. En un momento en el que el resto de la comunidad matemática se hallaba estancada, pero a pesar de su apellido engañosamente amistoso en francés, Germain significa germano. Sophie era una aberración excepcional, hija del mismo París que había alumbrado a Robespierre y o a los sans-culottes. Puede imaginarse, por tanto, el sobresalto que produjo en 1869 la irrupción de Sofía Kowalewski en Heidelberg, cuna universitaria de Alemania, anunciando su intención de matricularse. Las diversas lecturas que se hicieron sobre la vida de Kowalewski, ninguna de ellas menos interesada que las demás, revelan los sentimientos que suscitaba en la sociedad en la que se educó Noether la posibilidad de que su ejemplo fuera seguido por otras mujeres. Kowalewski consiguió doctorarse en Gotinga gracias a los esfuerzos de Weierstrass, pero su plaza fija como profesora en la Universidad de Estocolmo fue la que levantó el auténtico revuelo en Alemania en un momento en el que empezaba a plantearse la controversia de si las mujeres debían acceder o no a la enseñanza superior. Su posición académica fue discutida incluso en el Parlamento en un debate sobre la educación femenina y es recogida en una novela de la época escrita por Ernst Ludwig von Wolfgang. Wolfson fue libretista de Strauss, escribió la primera biografía en alemán de Wilkie Collins y fundó el primer teatro de variedades de Berlín. Cegado quizás por su visión empresarial, encontraba mucho más apropiado que una mujer hiciera carrera en un cabaret que en una facultad de ciencias. Un personaje de su novela, El tercer sexo, utiliza la expresión que da título al libro
para referirse despectivamente a la aparición de un nuevo tipo de mujer que rechaza el matrimonio burgués y demanda derechos iguales para ambos sexos. Sin embargo, las leyes de la gramática establecían que un sujeto femenino solo podía figurar en una oración pasiva. Una mujer que empezara a hablar con voz masculina, forzándose a una especie de travestismo espiritual, se arrojaba a una estéril tierra de nadie, a un desencabellado a un descabellado espacio intermedio, el tercer sexo. Con el cambio de siglo, esta especie de Frankenstein desencadenado que escondía los costurones del cráneo bajo la melena. Con el cambio de siglo, esta especie de Frankenstein desencadenado que escondía los costurones del cráneo bajo la melena, su cuerpo de mujer alojaba un cerebro de hombre, proyectó su silueta amenazadora sobre las tablas de los teatros alemanes. Se estrenaron dramas que introducían por primera vez una alternativa entre el matrimonio burgués y la prostitución. Hasta entonces, los dos únicos marcos donde cabía imaginar las relaciones entre sexos. La propuesta revolucionaria consistía en una relación libre entre dos personas que gozaban de la misma independencia económica. En general, estas obras fueron acogidas por el público con una mezcla de incredulidad y escándalo, e incluso tuvieron que afrontar el tijerazo de la censura. No hay que olvidar que 10 años atrás, en la versión alemana de Casa de Muñecas, Nora no abandonaba a su marido Elmer. Hedwig Niemann Ribebe, la actriz que interpretaba el papel principal, manifestó públicamente que en una situación como la que se planteaba en la obra, ella jamás dejaría a sus hijos. Ibsen se vio obligado a modificar la última escena a regañadientes, como el guionista a sueldo de un gran estudio no confiaba demasiado en la inspiración del funcionario de turno al que encargaría de la chapuza en caso de que no prestara su colaboración. En la noche del estreno alemán, el Kiel, el 6 de febrero de 1880, Elmer no perdía a su mujer, como sucedía en los teatros del resto del mundo, ni se desplomaba en una silla despertando, cubriéndose el rostro con las manos. En su lugar, forzaba a Nora hasta el umbral del dormitorio de los niños, cuya visión bastaba para que ella se derrumbara mientras caía el telón. Quizás sea el signo de los tiempos. En 2002, el director de escena Thomas Osheimer estrenaba en Berlín una nueva versión cuyo final volvía a enmendarle la plana a Ibsen, esta vez para que Nora le volara la cabeza de un disparo a su marido. En 1880, pese a despedir la función con una cucharada de azúcar, la obra fue un fracaso.
Si salimos del ámbito teatral, Skridenberg había dado la bienvenida a Kowalewski cuando ésta se presentó en Estocolmo para ocupar su puesto en la universidad. Una mujer profesora había escrito entonces en un periódico local: supone un fenómeno pernicioso y desagradable, incluso me atrevería a decir que una monstruosidad. Un violento acto de barbarie contra la obra. Ibsen desahoga su indignación en una carta abierta dirigida a un periódico danés. Nuestras obras dramáticas se ven constantemente profanadas por traductores, empresarios teatrales, directores y actores de pequeños teatros. Ante la amenaza semejante, y habiendo aprendido de experiencias pasadas, prefiero ser yo mismo quien cometa tales violencias antes que rendir mis obras a la manipulación y adaptación de manos menos cuidadosas y diestras que la mía propia. Esta animadversión a que la mujer jugara a interpretar papeles nuevos encontró un amplio respaldo en el ámbito científico. Neurólogos, anatomistas y psiquiatras que se ocuparon de suministrar cuantos argumentos hicieran falta en favor de la inviabilidad de la emancipación, en un ejemplo de cómo la ciencia, lejos de gestarse en un limbo de objetividad y asepsia, está fuertemente condicionada por las sociedades donde se desarrolla. Una primera objeción era que, de entrada, antes de accionar los conmutadores y aplicar la descarga de alto voltaje que traería bruscamente a la vida al tercer sexo, había que salvar un obstáculo de orden quirúrgico. El cerebro del hombre no cabía literalmente en el cráneo, más pequeño que de la mujer, y para los fisiólogos y anatomistas de la época el tamaño sí que importaba. En 1884, un primo de Darwin, Francis Galton, pagó 3 peniques a 9.000 voluntarios para que se sometieran a las pruebas de inteligencia que estaba desarrollando en su laboratorio antropométrico. Estas incluían diversas medidas del cuerpo y en particular del cráneo. Galton había observado que las cabezas de las personas extremadamente inteligentes también sobresalían en tamaño sobre las demás. No se le escapó que lo contrario sucedía en el caso de las mujeres. Las malas lenguas afirman que el criterio tampoco le pareció determinante debido a que su propia cabeza era más pequeña de lo normal. Aunque Sofía Kowalewski no fuera una de las voluntarias de Galton, su cerebro no se libró del escalpelo. Tras su muerte fue extraído, conservado en un frasco de alcohol y puesto encima de una balanza 4 años después. La aguja marcó 1385 gramos, un dato que fue atesorado por los cultivadores de un arte hoy olvidado, el de la craneoscopía, que investigaba las sutiles y también ficticias relaciones entre la inteligencia y el tamaño de la cabeza. Las malas noticias no circularon con discreción dentro de un restringido circuito académico.
Por suerte, siempre ha habido divulgadores científicos. El texto sobre la debilidad mental de las mujeres fue un éxito editorial que alcanzó 9 ediciones entre 1900 y 1908. Su autor, Paul Moebius, era un prestigioso médico considerado por Freud como uno de los pioneros de la psicoterapia. Sin embargo, sus valiosas contribuciones al estudio de las enfermedades del sistema nervioso se han visto comprometidas con el paso del tiempo por culpa de sus escarceos literarios. Escribió ensayos muy populares sobre la patología de los genios, entre los que, por coherencia, no incluyó a ninguna mujer, entre otros, de Rousseau, Goethe y Nietzsche. En sus libros uno puede encontrar los planos de obra con su planta, alzado y perfil de los cráneos donde residieron por primera vez Weber y Emilio. El libro de Moebius, rebajado a la consideración de panfleto por los espíritus políticamente correctos que animan muchas referencias actuales, debería figurar junto con Sobre las mujeres de Schopenhauer y Sexo y carácter en Weiniger en cualquier biblioteca de grandes misóginos. Moebius opinaba que una mujer matemática era sencillamente contraria a la naturaleza y que alguien como Sofía Kowalewski era fruto de un proceso patológico. Sus opiniones no surgían de una atención superficial. Los mecanismos de la creatividad matemática ocuparon parte de su interés profesional y a ellos dedicó otro libro donde llegaba a sostener que una mujer matemática era, un cierto sentido, un hermafrodita. Las mujeres instruidas o artistas, añadía, son el resultado de la degeneración. Solo por el camino de la normalidad, a causa de un cambio malsano, puede la mujer adquirir otros talentos que los que la capacitan para ejercer de madre o de amante. Resulta ilustrativo que el estudio científico de la sexualidad naciera como una rama secundaria de la medicina forense. Richard von Krafft-Ebing, uno de los fundadores de la sexología, fue profesor de psiquiatría de la Universidad de Viena y trabajó como experto en los tribunales, tratando de determinar si los agresores sexuales debían ser considerados o no responsables de sus actos. Por supuesto, su experiencia profesional resultaba demasiado morbosa para permanecer inédita. Publicó una primera colección con 45 casos clínicos donde las crudezas más explícitas se neutralizaban a base de latín para desesperación de los curiosos menos doctos. Pese a ello, el libro conoció un éxito extraordinario. La 20ª edición era 4 veces más voluminosa que la primera y contenía más de 200 casos. No sería por falta de experiencia cuando Krafft-Ebing sostenía en su Psicopatía Sexualis que las mujeres que sufrían un grado severo de homosexualidad degenerativa tendían a manifestar una fuerte inclinación hacia las ciencias. Aquí la expresión tercer sexo pasaba a adquirir una dimensión menos metafórica que en Wosangen. La sexualidad intermedia se había convertido ya
en un eufemismo para referirse a a la homosexualidad. Otros iban aún más lejos. Theodor von Bischoff, profesor de medicina en la Universidad de Múnich, observaba con creciente preocupación cómo en la vecina Suiza se empezaban a conceder títulos universitarios a las mujeres para más INRI en su propio ámbito profesional. La idea de que la experiencia pudiera trasplantarse a Alemania le empujó a la luz de sus propias investigaciones a disipar las alarmas. Las adolescentes que incurrieran durante la pubertad en el peligroso hábito de estudio se exponían a sufrir una lesión profunda y permanente en sus ovarios. Y una lesión en los ovarios no era un asunto que tornase a la ligera. Rudolf Virchow, profesor de anatomía patológica en la Universidad de Berlín, ofrecía una lírica exposición de todo lo que una mujer debe a estos órganos. La mujer solo es mujer debido a su glándula generadora. Todas las peculiaridades de su cuerpo y de su espíritu, de su alimentación, de su actividad nerviosa, la dulce delicadeza y curvatura de sus extremidades, tanto como la curiosa formación de su pelvis, el desarrollo de sus senos, tanto como la estabilización de sus cuerdas vocales, las hermosas alhajas que trenza su cabellera, tanto como el vello suave e imperceptible que recubre el resto de su cuerpo, por no hablar de esa intensidad en el sentimiento, esa perspicacia en la observación, esa bondad, devoción, lealtad, en suma, absolutamente todo cuanto admiramos y reverenciamos en la mujer verdaderamente femenina es tan solo un apéndice de sus ovarios. Estas palabras salían de la misma boca que había pronunciado una de las sentencias más famosas en la historia de la biología: Comnis cellula e cellulaes, decir, toda célula procede de otra célula. A Virchow no solo se le considera el fundador de la patología celular, descubrió el mecanismo de la embolia cerebral y fue uno de los políticos alemanes más influyentes en la época de Bismarck. El dúo formado por Bischoff y Virchow no era el único al que la permisividad de los suizos producía calambres. En 1904, ante la Sociedad Alemana de la Historia de la Medicina, Hernán Schellens, autor de una excelente historia de la farmacia, leyó un discurso titulado Las mujeres en el reino de Esculapio, título que debió de leer entre interrogantes. En él afirmaba que, de acuerdo con su naturaleza, las mujeres tendían a ser envenenadoras, intrigantes y alcohólicas. Ante semejante panorama nadie podía censurarle que concluyera su disertación recomendando enérgicamente que nunca se las dejara asumir ninguna responsabilidad en el sector de la salud pública. ¿Hasta qué punto estas opiniones representaban a la mayoría o eran tan solo salidas de tono propias de una minoría reaccionaria? En 1897, Arthur Kirchhoff, un periodista berlinés, publicó
La mujer académica, informe de destacados profesores universitarios, educadores de mujeres y escritores sobre la capacidad de la mujer para el estudio y las ocupaciones científicas, basado en una encuesta realizada entre más de 100 personalidades del mundo de la cultura y la enseñanza. Cerca de la mitad de los encuestados se mostró a favor de que la mujer accediera bajo ciertas condiciones a la educación superior, pero solo una reducida minoría lo hacía sin ninguna reserva. Un tercio se declaraba resueltamente en contra. Entre los más abiertos se encontraban los matemáticos y los escritores. Una típica postura intermedia podía ser la que representaba el físico Max Planck. Se mostraba dispuesto, en el caso poco frecuente de que una mujer revelara aptitudes para la física teórica y además sintiera el deseo de desarrollar su talento, a dejarla entrar en sus clases. Un permiso, no obstante, siempre revocable y que se concedería tan solo si resultaba compatible con el orden académico. Su talante permisivo no implicaba que en general hubiera que animar a las mujeres a que estudiaran, aunque sus ovarios no corrieran peligro, eran por naturaleza contrarias al trabajo intelectual. No puedo subrayar con énfasis suficiente, concluía, que la naturaleza determina las ocupaciones que le son propias a la mujer, esto es, las de madre y ama de casa, y que las leyes de la naturaleza no pueden ser ignoradas sin grave perjuicio, bajo ninguna circunstancia. Como se ve, para garantizar el orden social se invocaba constantemente a un árbitro impreciso y a la vez inflexible, la naturaleza, un oráculo antiguo con una pasmosa cartera de clientes si se tiene en cuenta que bajo su ambigüedad han buscado amparo desde Plinio a los detractores de los transgénicos. Darwin, en La descendencia del hombre, publicada en 1871, era más preciso a la hora de desentrañar los porqués y las maneras de la dictadura natural. Sostenía que el genio, las capacidades superiores de la imaginación y la razón se desarrollaron en el hombre a través de la selección sexual, es decir, a través de la rivalidad entre machos con ayuda de la selección natural. Pensaba además que la herencia de los caracteres adquiridos se transmitía de forma más completa a la descendencia masculina que a la femenina. Por tanto, aunque ambos sexos hubieran podido iniciar carrera evolutiva en el mismo punto, al llegar al final del recorrido, el hombre se había provisto de muchos más recursos. A las mujeres les quedaba el consuelo de que podía haberles sido incluso peor si, por ejemplo, los caracteres adquiridos se transmitieran exclusivamente a los hombres. En ese caso, concluye Darwin, es probable que las dotes intelectuales del hombre se hubieran vuelto tan superiores a las de la mujer como lo es el plumaje del macho del pavo real con respecto al de la hembra. Los planteamientos que hemos repasado hasta ahora
no deberían verse como un rasgo propio de la estupidez de la época o de quienes lo defendían. Algunos de ellos eran sin duda más inteligentes que la mayoría de quienes los leemos ahora, aunque otros constituyen ejemplos de una muy mala ciencia, sino como una advertencia de lo difícil que es cuestionar arbitrariedades que se nos presentan como inmutables por el peso de la costumbre y de lo fácil que es asumir la inferioridad ajena, una tentación que constantemente halaga nuestra vanidad para contrarrestar engañosamente la incertidumbre. La compañía de alguien que asumimos más incapaz nos revaloriza miserablemente. Por otra parte, nuestra condescendencia actual se apuntala en un siglo de espectaculares avances en el campo de las ciencias biomédicas. Cuando menos se sabe, más fácil resulta que se cuelen los prejuicios en los huecos de la especulación. No hay que olvidar que esta perversión contra natura encarnada por la mujer científica fue asumida incluso por algunos grupos feministas, aunque la discriminación no se sintió igual en los grupos más moderados que demandaban derechos solo para la clase burguesa que entre las feministas más radicales y las de corte socialista. Marianne Weber y Lily Brown, por ejemplo, en el bando más moderado, citaron el caso de Sofía Kowalewski para ilustrar cómo las mujeres nunca alcanzarían la estatura de los hombres en el ejercicio del pensamiento lógico. En su opinión, lo que la mujer podía soportar en la cultura era una sensibilidad distinta. Su contribución intelectual vendría de la mano de las ciencias sociales, la historia y la literatura. Noether formó parte del lento goteo de mujeres que nada más estrenarse en el siglo XX empezaron a ocupar un espacio mínimo casi simbólico en las aulas universitarias alemanas. En 1900 se toleró su presencia como alumna no oficial sin derecho a matrícula ni examen en la Universidad de Erlangen. Para entrar en clase dependía de la indulgencia del profesor de cada asignatura, que debía concederle un permiso especial. 2 años atrás, la Junta de Gobierno de esta misma universidad había puesto de manifiesto que la admisión de las mujeres en sus centros derrocaría cualquier orden académico. Los estados del sur de Alemania fueron los primeros en eliminar barreras en favor de la coeducación. Primero fue Baden, en 1900 Baviera, le siguió en 1903 Prusia, fue uno de los últimos en 1908 y el estado más reacio fue Mecklemburgo, pegado al mar Báltico, que no lo hizo hasta 1909. Las, las medidas tampoco debieron de despertar un recibimiento entusiasta. Cuando en 1908 el ministro de Educación de Prusia se vio obligado a precisar que el acceso a las clases no venía determinado por el grado de repugnancia personal
que pudiera sentir cada profesor hacia la coeducación. Algunos, los menos, se negaron a acatar las nuevas leyes y no daban comienzo a sus clases si se encontraba presente una mujer. Desde un punto de vista institucional, los logros de Germain Kowalewski y Noether pueden verse como las olas sucesivas de una marea en alza que no alcanzó su plenitud hasta generaciones posteriores, porque si bien no hubo que ganarse el respeto de sus colegas haciéndose pasar por Monsieur Leblanc como Germain, ni aceptar un matrimonio de conveniencia como Kowalewski, Noether necesitó 20 años de actividad docente ininterrumpida para que se le reconociera la titularidad de sus clases. Hasta los 41 no recibió ningún tipo de remuneración, pasando a cobrar el peor sueldo de su facultad. Nunca tuvo derecho a una pensión. El cenit de su carrera académica fue el puesto de privatdocente, el más bajo del escalafón, mientras muchos de sus alumnos, por no mencionar una infinidad de matemáticos de talla inferior, ocupaban plazas fijas y cátedras. No parece que el motivo fuera la falta de méritos, puesto que durante más de una década fue la más productiva de todos los matemáticos de Gotinga, poniendo en pie una escuela que se nutriría de estudiantes procedentes de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Holanda, Austria, Suiza, Palestina, China o Japón, cuya contribución fue capital para que la universidad se mantuviera como centro de la investigación matemática de su tiempo. También colaboró intensamente en la edición de los Mathematische Annualen, la revista matemática más influyente durante el primer tercio del siglo XX. Sin embargo, su nombre nunca figuró en la lista de colaboradores. Pueden citarse numerosos comentarios inspirados en la peripecia personal, pero para estimar hasta qué punto Noether suscitó el rechazo de sus contemporáneos, más que reparar en los ataques predeterminados, plenamente conscientes de su intención, resulta revelador advertir la sombra delgada subliminal que proyectan algunos testimonios afectuosos. Si se compara la memoria que guardan de ella los matemáticos que la conocieron con los recuerdos inspirados por los otros colegas, llama de inmediato la atención una desconcertante obsesión por su aspecto físico. Para unos vestía como un párroco de pueblo, a otros les parecía el fogonero de un tren de mercancías o, peor, mostraba todo el aspecto de una enérgica lavandera. Hermann Weyl, amigo y compañero de exilio, no encuentra fuera de lugar precisar en el funeral de Noether, celebrado 11 días después de su muerte, que resultaba fácil para quienes la conocían por primera vez o no habían experimentado su fuerza creativa, considerarla estrafalaria y hacer bromas a su costa. Nadie podría sostener que las gracias permanecieran junto a su cuna añadía, pero
Nadie podía sostener que las gracias permanecieron junto a su cuna, añadía, pero si en Gotinga solíamos referirnos a ella en broma como el Noeder, no hacíamos también como un reconocimiento respetuoso a la fuerza de su mente creadora que pertenecía que parecía haber roto las barreras de su sexo. Cualquier fotografía de Whale muestra que las gracias tampoco se demoraron largo rato junto a su propia cuna, pero puesto que la belleza no era un atributo distintivo de su sexo, no encontramos mención alguna al respecto en los obituarios que le fueron dedicados a su muerte. En cualquier caso, tampoco da la cuestión por zanjada con estos comentarios. Cerca del final de su elogio fúnebre, un género por el que sentía una particular predilección se entrega al dibujo de una sucesión de filigranas literarias donde descubrimos, entre otras cosas, que en mi Noeder no era arcilla que las artísticas manos de Dios modelaran en una forma armoniosa, sino más bien un pedazo de roca humana primaria en la cual había insuflado su creativo aliento vital. Un matemático que coincidió con ella en Princeton a mediados de los años 30 recuerda un día en que un compañero asomado a una ventana distinguió a Noeder que llegaba caminando desde la estación de tren para dar un seminario de álgebra. Después de permanecer unos segundos pensativo, el hombre se volvió para preguntarle: ¿sabrías cómo distinguir a Emmy Noether de un pingüino? Para contestar a continuación su propia pregunta: los pingüinos no llevan cartera. El matemático remata la anécdota añadiendo que Noether era tan ancha como alta, así que la descripción le parece apropiada. La historia se cuenta en una entrevista en la que está presente otro matemático, León Cohen. Antes de dejar que la conversación prosiga, Cohen la interrumpe para precisar que a primera vista era cierto que Noether parecía una mujer de la limpieza. Sin embargo, concluye, era una mujer gorda dentro de un vestido amorfo, pero sus ojos, detrás de unas gafas absolutamente límpidas, tenían una intensidad que ofrecía un contraste absoluto con el resto de su aspecto descuidado. Ahora bien, ignoro cómo es la mirada de un pingüino. Tras esta serie de comentarios fuera de lugar, que saltan inesperadamente en contextos que ningún otro matemático recibe un tratamiento semejante, asoma el desconcierto y el rechazo inconsciente hacia quien deshace la calma invernal, cálida y abrigada de las ideas preconcebidas. Landau, catedrático de la misma universidad que Noether, se refiere a ella en los términos siguientes: puedo dar testimonio de que es un gran matemático, pero que sí es una mujer. Bien, esto no podría jurarlo. Podemos añadir a la lista
otra muestra de ingenio atribuida a Weil. Si era suya, al menos se contuvo y no recurrió a ella para animar el funeral. Solo ha habido dos mujeres en la historia de las matemáticas y una de ellas no era matemática, mientras que la otra no era una mujer. La primera mujer hace alusión a Sofía Kowalewski y a la valoración de su obra, que tras su muerte sufrió una vertiginosa, a la par que tranquilizadora, devaluación por parte de sus compañeros de profesión masculinos. La otra mujer, que no lo es tanto, se refiere por supuesto a Noether. El humor casi es humo, y como este asciende hasta lo alto, delatando desde la distancia las hogueras donde se calientan los prejuicios. Más de uno de los que gastaban estas bromas suscribiría las palabras de Kant a una mujer con la cabeza llena de griego como la señora Dacier, o que sostiene discusiones fundamentales sobre mecánica como la marquesa de Chalet. Parece que no le hace falta más que una buena barba. Así que en Noether, como en Sofía Kowalewski, reaparece la sombra de una patología que desafía el orden natural. La mano de 6 dedos, la pareja de siameses, o según los criterios estéticos del filósofo de Königsberg, una anomalía más pintoresca propia de la barraca de feria, la mujer barbuda. Pese a las concesiones legales, la repugnancia hacia esa imagen poco familiar, incómoda, de la mujer que salía de la cárcel doméstica para asumir una actividad tradicionalmente ejercida por el hombre, una actividad que servía, entre otras cosas, para sancionar la superioridad intelectual de éste y, por tanto, su autoridad ante el otro sexo, no se había disipado en las escasas décadas que median, entre la muerte de Kowalewski y el desarrollo de la vida profesional de Emmy Noether. Pese a todo el talento matemático, es más difícil de cuestionar que otros. Los artículos de Kowalewski y Noether eran como el negro que cruza la meta antes que el pelotón de atletas arios que corre exhausto a su espalda, incómodo pero inapelable. Para poner a salvo los prejuicios, que daba el recurso de considerarlas como menos accidentes biológicos que en realidad no cuestionaban la imagen tradicional. Para poner a salvo los prejuicios, que daba el recurso de considerarlas como menos accidentes biológicos que en realidad no cuestionaban la imagen tradicional que se pudiera tener de la mujer, como se desprende de la encuesta de Kirchhoff. Había una cierta tolerancia, sobre todo entre los matemáticos, a dichas excepciones, siempre y cuando se
entendieran estrictamente como tales, aunque se les permitía graciosamente desarrollar su vocación. La convicción de que la fisiología de los sexos determinaba su capacidad intelectual y su función social implicaba que la mayoría seguía pensando que una matemática perdía una parte esencial de su feminidad, había sido poseída por un don intruso que mermaba su atractivo para el hombre. El aspecto físico de Noether, su descuido en el vestir, que en un matemático varón se hubiera visto incluso con simpatía como un rasgo propio del sabio distraído que muestra escaso apego hacia las preocupaciones mundanas, suponía una ilustración externa de su presunto desvío interior, y en este sentido funcionó como una diana inconsciente. Nadie a primera vista se atrevería a dudar de que la atractiva y seductora Kowalski fuese femenina. Incluso se explicaba el apoyo prestado por Weierstrass, insinuando que éste había sido hechizado en el caso de la matemática rusa para enfatizar su falta de feminidad. Había sido necesario recurrir a una coartada psicológica, a una invisible fractura interior. Noether ofrecía un blanco mucho más fácil. Ni siquiera a primera vista cabía confundirla con la esposa de un profesor que hubiera colado por accidente en el departamento de matemáticas. Suponía la irrupción de una inmigrante exótico en una plaza largo tiempo aislada a los visitantes, y para muchos su mera presencia constituía un desafío. Noether convivió pues con personas que se construían una imagen inmediata de cómo era y emitían un juicio sobre esa pintura ficticia ajena a los rasgos íntimos de su carácter. Tuvo que experimentar en muchas ocasiones la incomodidad que despierta quien rompe la armonía de lo esperado, esa misma sensación de estar fuera de lugar que debió rozarle por primera vez durante el invierno de 1900, cuando se convirtió en una de las dos únicas mujeres que disparaba el funcionamiento, y el arqueo de cejas atraía las miradas de reojo, provocaba las sonrisas y los comentarios en voz baja de los 984 estudiantes que se cruzaba diariamente en los pasillos de la Universidad de Erlangen. Incluso quienes trataron de defenderla y de reivindicar para ella una imagen femenina no lo hicieron ampliando el concepto que podían tener de la mujer, un paso que desde luego invitaba a dar su ejemplo, sino destapando el tarro decimonónico de las esencias femeninas, la rancia mermelada guardada bajo las 7 llaves de la alacena burguesa, el instinto maternal. Un detalle dificultaba la operación. Noether ni se casó ni tuvo hijos, por fortuna ni tuvo alumnos. Debemos a Norbert Wiener
la imagen de numerosos estudiantes que arremolinaban a su alrededor como un puñado de patitos en torno a su bondadosa madre. Uno de esos estudiantes, el norteamericano Nathan Jacobson, nos ofrece la experiencia de primera mano. La gente solía llamarle señor Noether, pero resultaba inapropiado. Ella, muy femenina, tenía un fortísimo instinto maternal. Aquí hacemos una pausa y continuaremos en este próximo párrafo que dice: y sin embargo, si barajamos su fotografía con la de otras mujeres de su tiempo, no salta la diferencia.